Hola, bienvenidos a la tercera temporada de En Casa Podcast. ¿Cómo estás, mi Andrew? Hola Meli, ¿hace cuánto no te veía por acá? Muchos meses. Esta temporada estuvo un poquito larguita, ¿cierto? Pero vale la pena. Sí, valió Sí, la pena. vienen grandes sorpresas, grandes temas Ujú. y pues estoy muy contento, Meli. Sí. Sí, A ver, ¿por qué? ¿Por que María Antonia? bueno, aparte de María Antonia, No les sí, hemos contado que ya casi María Antonia llega a este mundo, llena de luz. eh, si todo sale bien, esta semanita ya sopilón, sale, Estamos emocionado. estrenando, baby. Pero pues también estoy contento porque estamos estrenando una Natalia, ¿Una Natalia? una Natalia, ¿Una Natalia Yunda? esa misma. ¿Sí la has Oh, visto por ahí? sí, por ahí la hemos Sí, visto. bueno. Yo creo que algunos, los que vienen juiciosos a plenitud, ya conocen a Nati. Y aquí está Natalia. Hola Natalia Yunda, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muchas Bienvenida, Nati, gracias. y gracias por estar también tú aquí aceptando acompañarnos en nuestro podcast. Claro que sí, es un honor para mí ser parte de este equipo y de este podcast en casa. Muchas gracias por el recibimiento y que sean muchos episodios llenos de aventuras, de experiencias y de Así muchos es. temas interesantes. Bueno, Nata, yo quiero que nos cuentes un poquito de ti. ¿Eres casada? ¿Eres soltera? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿De dónde Bueno, eres? ¿De dónde es ese Yunda? bueno, soy casada, ya voy a cumplir un año de O casada, sea, Como recién requesón. entrando recién a casada. etapa matrimonial. Sí, sí. Mi comida favorita, la pasta. Ay, deli. De Mm, bebida, amo el café, eh, coffee lover. Em, Estudio marketing digital y, bueno, mi apellido realmente no sé de dónde es, Una pero mezcla por es ahí. interesante, es una vez que hay... Yo no sé qué vamos a hacer con el café acá. Sí, porque es que aquí ¿cómo se dice? El que nos daña el parche del café, aquí el señor Andrés. Pero Mm. próximamente estarán nuestras tacitas. Sí, Andrew. Necesito agüita entonces, me tocó Sí, sí, agüita. sí. ¿Una aromática por lo menos? Mm, agüita de hierbabuena. Bueno, algo haremos, algo haremos. Producción, apunte. Tome nota, por favor, allá. Gracias. Que nos falta el café. No, mentiras. Es aquí un tema ahí. Ahí se va solucionando poco a poco. Bueno, nosotros vamos a arrancar en esta temporada con un tema muy interesante, pero a la vez es un tema que hoy en día en redes sociales y donde busquemos, donde veamos, está presente y es el tema de la productividad. Pero nosotros hoy hemos querido enfocarlos hacia esa productividad con, Propósito. con ese propósito. Pero entonces, ¿qué vemos? O sea, día a día, eh, Instagram, TikTok, o TikTok. sea, libros, personas hablan y hablan de tips, cómo ser productivo, levántese a las 5 de la mañana, no desde las 3, no, o sea, una cantidad de cosas, pero en realidad, ¿hasta dónde nos lleva esa productividad o cuál es el propósito de ser productivos? Entonces, en esto nos queremos basar esta tarde en este podcast y contarles, en este caso es desde mi perspectiva, cómo yo puedo ser productiva y cómo esa productividad, valga la redundancia, tiene un propósito para hacia dónde va. Ustedes, ¿en qué encaminan su productividad, por ejemplo? Bueno, básicamente mi productividad obviamente es hacer un trabajo bien hecho. Porque muchas veces vemos que las personas dicen, no, trabajé todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero no me rindió nada. Ajá, No fue sí, posible. Normie. Sí, Yo eso lo eso, escucho todos los días. eso pasa muchas veces. Ujú. Pero realmente en qué momento somos productivos, en qué parte del tiempo o qué necesitamos nosotros para ser productivos. Hay personas que a las 3 de la mañana son muy productivos. Les rinde más que Total. la franja que les acabo de contar. De 3 a 5 esa mente explota. Y pueden hacer muchas cosas, su Pero mira que imaginación. con ese tema yo tengo un raye. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los creativos, yo como creativa, cuando estaba como en la universidad, decía, no, después de las 5 de la tarde es donde me fluye. Pero cuando vas al mundo real, Ujú.
a trabajar en una agencia, en una empresa, pues no vas a esperar hasta la hora de salida para empezar a producir. O sea, no, vos tenés que llegar a compartir, a darla toda en un trabajo. No puedes decirle al jefe, no, es que yo soy productiva después del café o después de tal cosa. Eso no está. Entonces, para mí, empiezan a ser un tipo de sesgos también en nuestras vidas, como que uno mismo se pone. Sí. Y taras, trabas, como quieras llamarle, pero porque nosotros somos ya lo que vos quisiste. Por ejemplo, en este caso Dios nos ha dado el talento de la creatividad, entonces, pues sí pasa, o sea, a veces nos levantamos en diferentes circunstancias, ya también ahí entran otros factores, pues que no vamos a entrar como a interiorizar en ellos, pero sí es que uno puede, digamos, enfocarse, tiene que enfocarse en, bueno, en qué estoy haciendo y para dónde voy con estas cosas. Cuando yo recién entré a trabajar, quiero compartirles una frase de Nietzsche, donde nosotros nos decíamos que aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, parafraseando, es el que tiene un porqué sabe cómo resolverla, tiene todos los cómo. Exactamente. Pero después con el tiempo, digamos, cuando conocemos de Dios, yo conocí un libro de Rick Warren, súper recomendado, y es Una vida con propósito. Es un libro devocional también. Yo creo que ustedes ya lo leyeron, lo han hecho. Sí, es interesante. Lo he visto. Y este libro, al final, la finalidad de todo, de recorrerlo es, ¿cuál es ese propósito tuyo? El personal. Porque como hablábamos al principio, muchas personas nos enseñan hoy en día muchos libros de superación, de mil cosas, cómo ser productivo, pero digamos, eso le sirve a él. O una cosa diferente es lo que le sirva, por ejemplo, a Natalia, que es una recién casada, a ti que viene un bebé en camino, a mí que ya soy mamá, que me levanto, empieza el día, despacho al niño al jardín y empiezo a trabajar, y entonces cada productividad es diferente dependiendo de la persona, del hogar y de sus actividades. Pero, por ejemplo, cuando lo encaminamos en Dios, que es el tema que nos une en este momento, es hacia dónde encamino yo esa productividad y cuál es mi propósito. Entonces, yo después de todo este caminar, mi propósito de vida y en mi productividad es el amor. Como tú lo dijiste ahorita, tienes un propósito en este momento y es esa familia. La familia, sí, mi familia es como ese motorcito. Obviamente, pues como todos lo sabemos, tenemos como nuestro orden, que está Dios, la familia y nuestro trabajo. Entonces, cuando tenemos a Dios pues en ese primerísimo lugar, ya lo que es la familia y el trabajo, todo va fluyendo, todo se va dando en el camino. Cuando tengo a Dios en mi corazón, ¿sí? Entonces tengo a mi familia y esa bebecita que está por venir y está mi empleo, ¿no? Entonces, a través de mi empleo es que voy a hacer que mi familia esté bien y de cierta manera pues también voy a poder dar ese apoyo también en mi iglesia, por ejemplo, ¿no? Pero pues siempre poniendo a Dios por encima, ¿sí? Sí, porque por ejemplo, en estos propósitos nuestros, lo que tenemos que hacer es agradar a Dios, que es en lo que hacemos todos los días, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Ese es el propósito fundamental, es agradar a Dios con lo que hacemos. Y bueno, y esto nos llevará siempre a que Dios siembre su voluntad en nosotros, que es algo personal que yo le he pedido, porque claramente tenemos sueños personales. Por ejemplo, ¿cuál es tu sueño ahora, Nata? Bueno, mi sueño ahora es terminar de consolidar mi emprendimiento, mi marca. Y sí quería anotar algo allí a lo que estaba hablando Meli, y es el tema de que la productividad se ajusta a cada persona y a cada etapa que se está viviendo. En este tiempo que estoy como en ese primer año que voy a cumplir de casada, es como esa transición de ser soltera y tener una productividad con un enfoque totalmente diferente ahora a tener un hogar. Porque antes uno soltero es, bueno, mi productividad es
levantarme, estudiar, tener dinero para viajar, para comprarme equipos de última tecnología, salir con amigos y ya. Pero cuando te casas, tu productividad siento que pasa a tener un propósito más claro. En mi caso, lo sentí de esa manera, porque ahora la productividad es como verlo de una forma integral, de una manera íntegra, donde tengo que tener a Dios, como decía Andy, tener a Dios primero, tener mi familia y el trabajo y que todo eso funcione en sinergia. Entonces es un reto de que se pueda cumplir como ese propósito y culminar esa meta al finalizar el día. Y no decir como que, uy, me faltó orar, me faltó terminar cosas del trabajo, sino poder llegar a un punto donde esa productividad con propósito también genere como paz en nuestra vida, que genere satisfacción, porque también nos puede llevar a sentimientos de frustración. Y si lo estamos notando, en este momento no estamos hablando ninguno del lo tema material, porque la productividad primeramente se basa en el ser y tenemos que estar completamente despojados de esa angustia material, que mi productividad sea dinero o que mi productividad sea conseguir, 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 porque es que, por ejemplo, cuando estamos encaminados a lo material, uno se llena de orgullo, te llenas de situaciones que realmente sesgan y ciegan ese camino de Dios, que es su voluntad. No está malo querer el dinero, no quiero decir eso, sino que cuando estamos completamente como desprendidos, cuando no estamos pendientes de que lo hago por la plata, por la plata, por la plata, el fluir es diferente. El Claro que sí. rendimiento y el querer hacer las cosas por ese, por ejemplo, como tú dices, Nati, por un bien común, por crear un hogar, por cualquiera de las motivaciones que nosotros tres tenemos, cualquiera de esos sueños, es completamente diferente. Empieza a ver ese fluir, esa sinergia de todas las cosas cuando entregamos realmente a Dios y le decimos, bueno, Señor, aquí estoy, y sé tú. Hay algo que yo hago también, tips, ¿no? Sección de tips a nivel personal, y es cuando empiezo a diseñar, no me las sé todas, Él es el gran creativo y yo le digo eso, Señor, tú eres el creativo, úsame, sé tú a través de mí, sé tú soplando vida en estas ideas que tú quieres, cómo quieres que sea la marca de esta persona o de este cliente, y sé tú diseñando a través de mí, enseñándome las herramientas y estas cosas, porque pues a veces lo que tú dices, uno en el afán se sienta a hacer cosas y olvida esa parte importante, que primero Dios antes de, y es súper importante siempre que Él sea ese camino. Y cuando hablamos de que es el amor, es porque Dios es ese amor, y como lo dice en Primera de Corintios, el amor nunca se da por vencido. Entonces nuestra productividad no se va a ver agotada Ujú. porque no nos va a vencer el día a día. Claro Entonces que así sí. es como vamos a lograr todos esos propósitos. Sí. Bueno, yo también quiero comentarles como algo que me pasa, ¿no? Ujú. Muchas veces pues en mi trabajo veo que las cosas como que no se están dando, entonces llame y llame clientes y llame clientes y llame clientes y siento que ese día no fue productivo, ¿sí? Pero no me estoy dando cuenta que en ese momento estoy sembrando, Ujú. ¿sí? Algo, Exacto. ¿sí? Sí. Entonces, muchas veces nos frustramos cuando no estamos viendo que las cosas están llegando de manera inmediata. No podemos ser inmediatistas, ¿sí? Todo es un proceso, ¿sí? Pero ya cuando estamos viendo que estamos recibiendo esa cosecha de lo que hemos sembrado, pues entonces ahí es cuando vemos que sí está pasando algo y que se estamos siendo productivos, ¿sí? Entonces hay como que dejar de decir, bueno, o de pensar más bien que si en ese momento no se están dando las cosas, no es que las estemos haciendo mal, ¿sí? Ujú. Sí, Estamos total. haciendo una siembra y esperemos que esa siembra ya saque su cosecha. Entonces es algo que también tenemos que tener muy en cuenta, Importante. ¿sí? Sí, Es muy importante Ujú. ese punto tuyo, porque uno se desespera. Sí, sí. Como hablamos, somos seres humanos. Entramos en estas situaciones y no quiere decir que por ser cristianos uno no se equivoque, no se desespere, no se estrese. O sea,
por Dios, o sea, estamos aquí en un ámbito terrenal y nos llaman, hay recibos, hay mil cosas por hacer, pero entonces esos pasos que uno dice, bueno, a veces cuando, por ejemplo, no hay mucho trabajo, cuando somos independientes, en nuestro caso, Nata, que uno dice, ay, pero Sí. este mes sí, este otro mes no, mi esposo a veces me dice, bueno, tranquila, descansa, porque ya va a venir otro momento en el que no vas a tener el tiempo de descansar. Entonces, también he aprendido como a verlo así, o cuando a veces nos enfermamos, yo antes me enfermaba y yo decía, ¿por qué me pasa a mí? Ahora lo veo diferente, digo, bueno, a veces llegan ese tipo de cosas, llegó la fiebre, la gripa, lo que sea. Digo, también lo tomo como un descanso que Dios me está dando en ese aspecto y digo, bueno, Claro que sí. hay un propósito detrás de cada situación. Sí, eso es Sí. cierto, eso es No lo muy vemos de la cierto. mejor manera siempre, porque es la verdad, o sea, tampoco vamos a Sí. decir, ay, no, somos palomas. A mí me gusta Todo mucho está bien. lo que estaba diciendo Andy ahorita y estoy muy de acuerdo con lo de que a veces no vemos resultados, porque normalmente el ser humano tiende a relacionar productividad con éxito, Ujú. con resultados inmediatos, pero no disfrutamos del proceso. La productividad creo que no solamente es como que, listo, soy productivo, entonces voy a ganar mucho dinero, voy a tener muchos clientes o voy a ser el más exitoso en mi carrera, sino que la productividad también me permite crear lazos y relaciones sanas. La productividad también me permite impactar a otros con mi trabajo o con las acciones que estoy haciendo. Súper importante. No se nos puede Exacto. olvidar que somos espejo. Modelos. Y lo que Sí. decía Andy, Ujú. en ese proceso de productividad también aprendemos nosotros de habilidades o talentos que quizás no sabíamos que teníamos. En ese proceso de paciencia, de esperar, de que listo, hoy no fue un buen día, pero tener que rescatar del, bueno, le di un mejor manejo al tiempo, tuve el espacio para aprender nuevas técnicas de algo, de algo que sea de tu interés. Entonces es no ver la productividad pronto como en algo tangible, sino que también la productividad nos beneficia en la parte intangible. Sí, y algo también importante, que Dios nos trae personas que nos pueden enseñar. Así como nosotros somos modelos, nosotros también recibimos de otras personas, Ujú. ¿sí? Sí, todos somos Entonces, ese espejo, ujú, porque también a veces el hecho de ver que otra persona ha logrado cambios o ha logrado sueños, muchas personas han dicho, hey, yo quiero de eso. Yo quiero de esta Claro que sí. persona, yo quiero de esa tranquilidad que él tiene, así en el día ujú. no se haya movido mucho, pero está con una buena actitud, con un buen ánimo. Entonces, ¿qué tiene esa persona? Entonces, creo que ese es ese Espíritu Santo que está ahí en nosotros, que llama la atención de los demás e impacta, y así es como se abre a más vidas. Por ejemplo, yo tengo un caso, ¿sí? Muy particular. Caso práctico. Sí, porque imagínate que entro a trabajar, bueno, hice el proceso de la entrevista, había interactuado más con una persona y yo pensé que me iba a tocar con esa persona porque pues sentí que habíamos tenido una empatía. Ujú. Cuando entro ya a campo, encuentro que era una persona que, o sea, si cruzamos dos palabras en ese momento, fue mucho. Y después me di cuenta por qué me había tocado con esta persona, ¿sí? ¿Y por qué? Porque imagina, la otra persona, pues realmente, eh, no, por lo que he visto, ¿no? Lo que vi, ¿sí? No es una persona que te aporte, no es una persona que te ayude, o sea, como que vaya y hágale, Ajá. ¿sí? Y en esta persona con la que estoy trabajando, lo que es mi jefe, es una persona que está totalmente comprometida contigo, con enseñarte, con modelarte, Con con, ser con, líder. con ser líder y guiarte. Y lo que le importa a ella es decirte y mostrarte, ¿sí? Y eso es algo que también pues ella está muy pendiente de eso. Y siento que va a aportar mucho en mi vida, ¿sí? Para mi productividad, Es ¿sí? un apoyo Es en un tu apoyo, trabajo y también. exactamente. Ujú. Entonces eso me parece lo que decía, Dios pone a esas personas en nuestro camino. En nuestro camino. Ujú. Claro que sí. Bueno, hablándolo desde la parte de que tú estás en una empresa, pero de pronto en el caso de Meli y el mío, que somos independientes, esa productividad a veces es difícil de sostenerla, requiere de mucha disciplina, porque al ser, por llamarlo así, nuestras propias jefas,
eh, a veces uno posterga muchas actividades y muchas cosas. ¿Cómo lo manejas tú, Meli? ¿Cómo haces con tu rutina diaria para llegar a esa productividad con propósito y decir al final del día, lo logré o me siento satisfecha con lo que tenía programado para Ujú. este día? En cuanto a esa parte, sí hay que ser organizados. Y eso, pues yo le he pedido mucha ayuda a Dios, porque había algo que no lograba y lo quería hacer y lo extrañaba con toda mi alma. Y era el ejercicio. Yo he hecho deporte en mi vida y después de la maternidad, trabajar y hogar y todo, los tiempos eran muy difíciles. Como Claro. porque lo hacía en las noches y ya en las noches estaba súper agotada para ir a hacer ejercicio y me encanta hacerlo en la mañana, antes de desayunar. Entonces era como, Levántate a las 3 de la mañana. entonces sí, a mí me El decían club como de que las 5. no, trabaje toda la noche. Es más, mi mamá en estos días yo le decía, entonces tú también pretendes que yo sea vampiro, porque me decía, no, mira, puedes estudiar otras cosas. Y yo, ah, sí, y entonces ¿a qué horas descanso? ¿A qué horas soy esposa? Vampiro. Estudio Claro. toda la noche. Digo, no, yo también quiero dormir. O sea, eso es un regalo que me pueden dar. Invítenme a, no sé, un ¿Una hotel, pijamada? vaya y duerma. Ah, También, yo quería una invitarte a una pijamada. pijamada. Porque se vuelve un tema difícil, pero Dios ha sido bueno y Él ha ido engranando todo para que me despierto, atiendo al niño, el niño se va al jardín, inmediatamente se va al jardín, yo corro al gimnasio y corro después, estoy esa horita perfecta y telín y corro rapidísimo a arreglarme. Eso sí, cuando trabajamos en casa hay que tener disciplina y eso lo vamos a hablar en otro podcast porque es súper importante. Entonces, si tengo un horario, no trabajo en pijama. Les Importante. digo a los que trabajan en casa, yo me arreglo, me visto, me organizo y me Para la siento oficina. a trabajar a mi oficina. Y tengo un espacio en casa que es mi estudio, mi oficina, donde trabajo. No trabajo en la sala, en el comedor, en el cuarto, no. Ese espacio es el de trabajo y cuando ya pues tengo horario también, trabajo hasta cierta hora y a cierta hora ya atiendo mi casa, mi hijo y es como también nosotros nos damos una importancia. Le enseñamos Claro cuando que somos sí. independientes al cliente que no estamos 24/7 Ujú. trabajando o atendiendo. Ya si por alguna circunstancia hay que hacerlo, pues uno calladito va y lo hace. Claro. Pero organizas como tus tiempos y tus cosas, pero siempre como encaminado. Hay algo que cuando hablamos de ese amor y de ese impulso, yo tengo una foto de mi hijo ahí al lado de mi escritorio, con una sonrisita así. Y cuando me siento muy cansada, cuando tengo que trabajar de más, yo lo miro a él, miro esa foto y yo digo, ese es como ese motor, esa fuerza, como lo hablaba Andrés. Yo digo, ay, tan lindo, mi chiquito, hagámosle. Sigo porque necesitamos Claro. avanzar, necesitamos muchas cosas o queremos muchos sueños, entonces es esa, cuando ya estoy cansada, yo lo miro y digo, bueno, hagámosle, que también ya va a llegar del jardín. Ya Entonces, entiendo por qué Lore tiene una foto mía ahí en el Sí, ya la salvapantalla. entiendo. Sí, pero imagínese que a mí me expropiaron la oficina. ¿Sí? Sí, ¿Cómo así? sí, María Antonia ya nos sacó a la oficina. Nos A toca mí me tocó así al sí. principio. El cuarto que es el de mi hijo, antes era mi super estudio maravilloso y ya nos tuvimos que poner un poquito más chiquitos en otra parte, pero se logró. O sea, sigo manteniendo un espacio de trabajo. De trabajo. Súper. Sí, no, también nos tocó hacer adecuaciones para tener la oficina. Claro, se creció la Sí, familia. Bueno, ya pues yo creo que para terminar y para dar como el cierre a la pregunta que me hizo Nati es que siempre ese propósito en nuestra vida sea hacerlo bajo la voluntad de Dios y yo les aconsejo o les sugiero que le pidan a Dios que ponga en su corazón su voluntad para que esos propósitos y esos sueños siempre vayan encaminados a lo que Él le agrada, a lo que Él quiere y a su voluntad que va a ser siempre buena, agradable y perfecta para nosotros. Y eso también se los digo a ustedes, sí. chicos. No, Claro que sí. rápidamente también quiero comentarles. Yo estaba teniendo
me estaba absorbiendo el trabajo, sí, ya estaba viendo. Pero el orden también es muy importante, las prioridades que le vamos a dar a las cosas, ¿sí? De pronto le estaba dando como más prioridad al trabajo, entonces se me estaba trastornando todo. Pero pues cuando enfocamos y tenemos la voluntad y le pedimos al Señor, el Señor va organizando las cosas y Él nos va a ayudar a que todo lo podamos hacer, todo lo que tengamos programado, todo lo que tengamos agendado en nuestras vidas, se va haciendo, pero tenemos que tener ese orden. Y eso me ha funcionado muy bien. Y pues aquí estamos. Bueno, ¿y qué herramientas de pronto puedes compartirnos como... No, realmente es como el tema de las prioridades. Cuando tú cambias tus prioridades, se trastornan muchas cosas. ¿Sí? Ok. Es organización y tener las prioridades muy bien establecidas. ¿Sí? En este momento ya, mi prioridad en este momento ha sido, listo, voy a organizar mi tiempo con Dios, voy a organizar mi tiempo con mi familia y pues obviamente los tiempos que tengo para trabajar. ¿Sí? Entonces eso también es fundamental. Y eso fue un propósito que me hice, lo hablé con mi amigo Gerson y ha sido un apoyo también muy grande. Claro que No es sí. por lambonearlo, pero pues Sí, hay varias herramientas que nos pueden funcionar para que ese día o esa productividad con propósito pueda llegar y de pronto algo que desde mi carrera, aplicándolo un poco a mi vida diaria, es crear planeadores, cronogramas, tener una agenda o tomar nota, como dice Andrés, de esas prioridades o cómo voy a desarrollar mi día y mi vida. Sí, completamente. Hacer como no solamente esa productividad con propósito para un día a día, sino también como con proyecciones. Entonces, de pronto les dejo como esas herramientas allí. Muchas bueno, gracias. Nata, yo quiero agradecerles, estoy muy contento de estar otra vez con Ah, ustedes. nosotras. Estoy emocionado. Mire, se me eriza la piel. Y queremos que ustedes también nos sigan acompañando en esta tercera temporada y también que nos den sus comentarios, qué temas les inquietan y les gustaría tratar, si quieren hablar con alguien, si tienen alguna situación. En nuestra iglesia Plenitud, ubicada en Cali, Colombia, estamos dispuestos a recibirlos. Que estén muy bien y muchos saludos a todos. Hasta un próximo episodio. Abrazos. Chao, chao.